prescripcionenfermera.com. Tema 3. Etapa de valoración. La primera fase del proceso de atención de enfermería se corresponde con la valoración. Esta es el proceso organizado, planificado, sistemático y continuo de recogida de datos objetivos y subjetivos sobre el estado de salud del paciente, familia o comunidad, y las respuestas humanas que se originan ante ellas. La recogida de datos será continua durante todo el PAE, y deberá abarcar no solo la esfera física del paciente, sino también la psicológica, sociocultural y espiritual. Los profesionales de enfermería deben tener una serie de competencias para poder valorar correctamente a un paciente, como son conocimientos científicos, habilidades metodológicas y técnicas, comunicación eficaz, capacidad de síntesis y análisis. Los tipos de valoración. Es fundamental seguir un orden en la valoración con el fin de evitar dejar sin valorar algunas de las esferas anteriormente comentadas. Hay dos tipos de valoración principalmente. Valoración global o inicial. Este tipo cubre todas las expectativas de valoración enfermera con el fin de determinar el estado de salud de la persona, familia o comunidad. Esta valoración se realiza fundamentalmente cuando el paciente ingresa en un hospital, cuando es la primera vez que acude a la consulta de enfermería de un centro de salud o cuando se hace el examen de salud inicial en un puesto de trabajo. Y valoración focalizada o continua. Se centra en situaciones clínicas o problemas de salud concretos. Se realiza de forma continua y sirve para valorar la progresión en la salud de un paciente. Un ejemplo sería la valoración del nivel de consciencia mediante la escala de Glasgow. En función del tipo de valoración, la sistemática podrá seguir diferentes criterios, como por ejemplo, valoración siguiendo el orden de cabeza a pies. En este caso se valoran los diferentes órganos del cuerpo humano comenzando por la cabeza y finalizando en las extremidades inferiores. Valoración por sistemas y aparatos. Se valorarán todos los sistemas del cuerpo humano, pero fundamentalmente la enfermera se centrará en los que estén alterados. Valor según los patrones funcionales de salud de Marjorie Gordon. Gordon creó un método mediante el cual reunía todos los datos necesarios y valoraba al paciente, a su familia y a su entorno de una manera integral e integrada. Las entidades que son valoradas y que guían los diagnósticos son un total de 11 patrones. Valoración según las necesidades de Virginia Henderson. Henderson se centra no solo en el individuo enfermo, sino también en el sano. Su objetivo es que la persona consiga la independencia, ayudándole a satisfacer sus necesidades básicas. Mediante este sistema se valoran las 14 necesidades en que se puede descomponer un paciente. La valoración está dividida en 4 fases directamente relacionadas. Estas son la recolección de datos, validación de datos, organización de la información, registro y comunicación de las conclusiones. La recolección de datos. Un dato es una información concreta que se obtiene de un paciente, familia o comunidad y que hace referencia tanto a su estado de salud como a las respuestas humanas que se originan. Deberán ser útiles y completos, estar orientados hacia las características de las diferentes especialidades de enfermería. Los datos pueden clasificarse principalmente en 2 categorías. Los datos subjetivos son datos que proceden del paciente y no son medibles. Hacen referencia a lo que percibe o siente el paciente. Se pueden considerar ejemplos el miedo o la ansiedad. Y por otro lado, los datos objetivos. Los datos pueden cuantificarse con una escala o aparato. Las constantes vitales, como la tensión arterial, frecuencia cardíaca o temperatura, son datos objetivos. Los datos subjetivos son obtenidos mediante la entrevista clínica, mientras que los datos objetivos son recogidos mediante la observación y la exploración física. A continuación estudiaremos esos métodos de recolección de datos. La entrevista de enfermería. Es una técnica fundamental para la enfermería, no solo para obtener los datos subjetivos de la salud de nuestro paciente, sino como medio para establecer una relación mutua de confianza. En ella se mezcla el aspecto interpersonal y el aspecto técnico, al crearse una relación de ayuda entre la enfermera y el paciente. Hay 2 tipos de entrevistas. La entrevista formal. En este caso la comunicación tiene un propósito específico, que no es otro que el de completar la historia clínica del paciente. Y la entrevista informal, que es la conversación que se produce durante la ejecución de las intervenciones de enfermería y que permite crear el vínculo de confianza mutuo. La entrevista está compuesta por las fases de inicio, cuerpo y cierre. En la fase de inicio, la entrevista comienza
con una fase de acercamiento o aproximación que se dirige hacia la creación de un ambiente favorable de comunicación, comenzándose a crear una relación interpersonal. En el cuerpo, el objetivo central es obtener los datos necesarios para la historia clínica. El paciente expone su motivo de consulta mientras que la enfermera intenta ampliar esta información siguiendo un patrón estructural de valoración como es el caso de los 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon o el modelo de las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson. Y el cierre, que es la última fase de la entrevista, sirve para que el paciente ratifique con la ayuda de la enfermera los datos más importantes. Esta etapa da pie a la planificación de los resultados e intervenciones de enfermería. Los principales tipos de entrevistas según su estructura son la entrevista estructurada y dirigida, en la que la enfermera sigue un guión previamente elaborado sin dar opción al paciente de explicarse libremente, la entrevista semiestructurada o semidirigida, que en este caso la enfermera sigue un guión pero en determinadas preguntas deja hablar libremente al paciente, y la entrevista no estructurada o libre, en la que el paciente puede hablar con total libertad. Para que mediante una entrevista consigamos los datos de salud necesarios para la historia clínica, no sirve solo con tener experiencia, sino que además es necesaria la habilidad de crear una relación interpersonal terapéutica. Para ello habrá que desarrollar una buena comunicación, tanto verbal como no verbal. Habitualmente se tiende a dar más importancia a la parte verbal de la comunicación, pero hay que tener en cuenta que la mayor parte de la información que se conserva se adquiere de forma visual. La enfermera entrevistadora tendrá que tener las siguientes habilidades: calidez, que es la proximidad emocional entre la enfermera y el paciente, fundamentalmente se adquiere con el lenguaje no verbal, una postura sosegada, el tono de voz bajo, mirada directa. También la empatía. En el caso de la entrevista, la empatía es la identificación mental y afectiva de la enfermera con el estado de ánimo del paciente. No solo basta con ponerte en el lugar del paciente, sino que además es necesario transmitir al paciente esta cercanía emocional. Respeto. La enfermera debe transmitir al paciente que su problema de salud le preocupa y que siempre se tendrá en cuenta su opinión, a la hora de elegir los resultados que se puedan conseguir, así como también con las intervenciones o cuidados de enfermería a realizar. Concreción, que es la utilización por parte de la enfermera de un lenguaje que sea comprensible para el paciente. Asertividad, entendida como la capacidad de la enfermera de expresar con claridad y libertad su punto de vista sobre un problema de salud del paciente dentro de los límites y contexto apropiado. En términos más comprensibles, la asertividad se puede explicar como decir lo que es correcto y apropiado en un momento determinado, con el fin de evitar un error. La enfermera tiene que aprender técnicas de asertividad, ya que si transmite poca convicción al paciente puede disminuir la capacidad de ayuda. Las siguientes reglas pueden ser de utilidad para realizar una entrevista clínica. Evitar preguntas demasiado generales. No plantear preguntas sobre temas poco comprensibles para el paciente. Utilizar preguntas abiertas en temas demasiado personales. Valorar la utilidad de realizar preguntas control. Las preguntas serán claras y adaptadas al nivel cultural del paciente. Las preguntas nunca pondrán al paciente a la defensiva. El orden de las preguntas debe ser natural, es decir, el propio cariz de la entrevista irá sugiriendo el orden de la siguiente cuestión. La observación. Desde que el paciente entra por la puerta de la consulta de enfermería o desde el momento en que la enfermera entra por la puerta de una habitación de un paciente, la enfermera comienza a recoger datos provenientes de la observación. Estos datos provendrán de los sentidos, del entorno, así como de la interacción de ambos. Lógicamente, estos datos tendrán que ser confirmados o descartados a posteriori. La exploración física es el conjunto de procedimientos que realiza la enfermera tras realizar la entrevista clínica, con el fin de recoger una serie de datos objetivos o signos que corroboren o desmientan los datos subjetivos o síntomas que refiere el paciente. Las principales técnicas que realiza la enfermera en la exploración física son: por un lado, la inspección. Es el examen visual y global del paciente, que tiene como objetivo valorar la respuesta del paciente ante su estado de salud, discriminando las respuestas anormales en relación con las normales. En ocasiones, para realizar este examen visual es necesario contar con instrumental especializado. Esta técnica sirve para valorar el color, tamaño, forma del cuerpo, aspecto, movimiento, simetría e incluso las estructuras corporales, como por ejemplo una otoscopia. La palpación consiste en el examen corporal mediante la utilización del sentido del tacto,
utilizando las terminaciones nerviosas de la yema de los dedos. Primero se realizará una palpación ligera para detectar la textura, forma, temperatura, vibraciones y humedad de la piel, así como la movilidad de las distintas partes del cuerpo. Y posteriormente, con una o dos manos, se realizará una palpación profunda. La enfermera extenderá la mano que guíe la exploración y colocará los dedos de la mano no dominante sobre la superficie dorsal de las uniones interfalángicas distales de los 3 dedos medios de la mano dominante. La palpación profunda servirá para determinar la posición, tamaño, distensión y movilidad de órganos abdominales. También será útil para detectar la presencia de pulsos periféricos y determinar la presencia o ausencia de dolor. La percusión es un método de exploración mediante el cual se golpea la superficie corporal con la intención de provocar sonidos audibles o vibraciones perceptibles. La percusión se podrá realizar directamente con los dedos sobre la piel o indirectamente golpeando un objeto que se encuentra en contacto con la piel. Los tipos de sonidos que se pueden apreciar son mate o sordo, aparecen los tejidos muy densos como el músculo o el hueso. Submate, es un sonido sordo producido por los tejidos densos como el corazón, hígado o bazo. Claro o resonante, que aparece cuando percutimos sobre el pulmón normal lleno de aire. En pulmones enfisematosos se puede producir lo que se denomina una hiperresonancia. Y timpánicos, que son sonidos parecidos al de un tambor. Se encuentra al percutir el estómago lleno de aire o un carrillo de la cara. La auscultación. La auscultación es un método de exploración que consiste en escuchar los sonidos que se producen en el interior del cuerpo. La auscultación puede ser directa poniendo el oído sobre el cuerpo o indirecta utilizando un estetoscopio. Se valorará el tono, la intensidad, duración y el timbre del sonido. Además de todas estas técnicas, se suele realizar un examen general que incluye la determinación del aspecto del paciente y su estado mental, la medición de los principales signos vitales y la determinación del peso y talla. Validación de los datos. La validación consiste en confirmar que los datos que se han obtenido son verdaderos. Esta validación se realiza de manera sencilla con los datos objetivos, ya que simplemente con la repetición de la medición tendremos el dato validado. En el caso de los datos subjetivos es necesario comprobar la veracidad de los datos preguntando a familiares o amigos, o mediante la reformulación de las preguntas más relevantes, evitando así interpretaciones erróneas de la información. Organización de los datos. En esta fase la información recogida será agrupada de tal manera que se facilite y oriente la etapa de diagnosis. Igual que en la recogida de datos existen diferentes maneras de organizar la información. Los sistemas más habituales para organizar la información y que serán explicados en el siguiente apartado son los patrones funcionales de Marjorie Gordon o las necesidades básicas de Virginia Henderson. La organización de los datos nos ayudará a ver qué datos son verdaderamente relevantes y cuáles no. Registro de la valoración. Los objetivos de un registro correcto de la valoración son: el registro es necesario, en primer lugar, como sistema de comunicación entre el personal sanitario. Al comparar la valoración inicial con los resultados obtenidos, se puede determinar la efectividad de los cuidados aplicados. Este hecho facilita la labor investigadora de las enfermeras, así como la correcta formación continua y universitaria. En caso de necesidad, el registro de la valoración y de todo el PAE servirá como testimonio legal. Para realizar un correcto registro de la valoración de enfermería, es recomendable seguir las siguientes normas según Lyer. Los datos deben estar reflejados de manera objetiva, sin realizar inferencias. En caso de incluir comentarios subjetivos del paciente, familia o comunidad, o de la propia enfermera, esta información deberá ir siempre entre comillas. Las interpretaciones que procedan de datos objetivos deben estar basadas en pruebas específicas y concretas. Se debe evitar utilizar términos generalistas como mucho, poco, normal, regular. Utilizaremos términos muy claros y concretos, describiendo de manera meticulosa los datos registrados. Los datos deberán ser registrados en un medio informático o escrito que sea permanente. Se debe utilizar solamente las abreviaturas de uso común. Se evitará cometer errores ortográficos. Aunque las conclusiones serán idénticas, la valoración se podrá realizar en base a diferentes criterios. Por ejemplo, desde la cabeza a los pies, por aparatos o sistemas corporales, por patrones funcionales de salud, los 11 patrones de Marjorie Gordon, o por necesidades básicas, en este caso las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson.
Los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Los patrones funcionales son una serie de comportamientos comunes a la mayoría de las personas que contribuyen a su salud, calidad de vida y al logro de su potencial humano, y que se dan de una manera secuencial a lo largo del tiempo. La ventaja que tienen estos patrones de salud para realizar la valoración del paciente es que puede ser usada con independencia del modelo o teoría de enfermería elegida. El manejo de los patrones funcionales permite una valoración enfermera sistemática y planificada, con la que se obtiene gran cantidad de datos relevantes del paciente, tanto físicos, psíquicos, sociales como espirituales, de una manera clara y organizada, lo que facilita el análisis y la selección de los diagnósticos subyacentes. La valoración entendida por Marjorie Gordon se centra en 11 patrones independientes, pero interrelacionados. Los 11 patrones funcionales se denominan de la siguiente manera. Patrón 1. Percepción y manejo de la salud. Percepción por el propio individuo de la salud y el bienestar, así como el manejo de todo lo relacionado con su salud respecto a su mantenimiento o recuperación. Patrón 2. Nutricional y metabólico. Es la determinación de las costumbres de consumo de alimentos y líquidos en relación con las necesidades metabólicas del individuo y las posibilidades de disponibilidad de estos. Patrón 3. Eliminación. Descripción de la función excretora, tanto intestinal como urinaria y cutánea. Patrón 4. Actividad y ejercicio. Capacidad para la movilidad autónoma y la actividad. Patrón 5. Sueño y descanso. Hace referencia a los patrones de sueño, descanso y relax a lo largo del día. Patrón 6. Cognitivo y perceptual. Adecuación de las funciones visuales, auditivas, gustativas, táctiles y olfativas, así como la existencia o no de dolor. Capacitación cognitiva relativa a la toma de decisiones, la memoria y el lenguaje. Patrón 7. Autopercepción y autoconcepto. Determinación del autoconcepto y las percepciones de uno mismo. Patrón 8. Rol y relaciones. Descripción del papel o rol social. Patrón 9. Sexualidad y reproducción. Satisfacción o insatisfacción con la sexualidad y descripción del patrón reproductivo. Patrón 10. Adaptación y tolerancia al estrés. Capacidad para resistirse a las amenazas para la propia integridad. Formas de manejar el estrés, sistemas de apoyo familiares o de otro tipo y capacidad percibida para controlar y manejar las situaciones. Patrón 11. Valores y creencias. Descripción de valores, objetivos y creencias, incluidas las espirituales, que guían las decisiones y opciones vitales del individuo. Necesidades básicas de Virginia Henderson. Virginia Henderson centra su trabajo en la definición de la enfermería y su situación jurídica. Define las funciones y actividades que son responsabilidad de la enfermería. Se ve influenciada por los conceptos fisiológicos y psicológicos del ser humano, lo que le hace que tenga una visión diferente a otros modelos. La función principal de la enfermera se define como ayudar tanto al individuo sano como al enfermo a desarrollar las actividades que él mismo realizaría si tuviera fuerzas, voluntad o los conocimientos necesarios, ayudándole a conseguir su independencia lo más rápidamente posible. Por lo tanto, la enfermera cuida al paciente para mantener o recuperar la salud. Los nuevos conceptos que incluye Virginia Henderson en la enfermería son el individuo, no solo como un ente físico, sino también tiene en cuenta su esfera psicológica, social y cultural. El entorno. El entorno interfiere con el individuo, por lo tanto es necesario controlar y prevenir los peligros que puedan intervenir en la salud del paciente. Salud, entendiendo como la capacidad del paciente para cubrir sus necesidades básicas, logrando su independencia. Henderson identifica 14 necesidades básicas que el individuo tiene que cubrir para poder alcanzar esa independencia o máximo nivel de salud. La enfermería debe ayudar a cubrir esas necesidades, a veces supliendo, otras veces educando para que el individuo alcance esas necesidades y así logre su independencia. A continuación se presentan las 14 necesidades que pueden ser valoradas, así como su definición. 1. Respira normalmente. Es la función vital mediante la cual el organismo absorbe el oxígeno y elimina el dióxido de carbono. 2. Comer y beber adecuadamente. Valora la necesidad del cuerpo para nutrirse e hidratarse correctamente con el fin de poder realizar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Las necesidades de alimentación e hidratación requeridas se determinarán en función a las características personales del paciente. 3. Eliminación de los desechos del organismo.
Se valora el conjunto de procesos fisiológicos que permiten que los productos de desecho del organismo abandonen el cuerpo. Los métodos más habituales son la eliminación urinaria, fecal y la sudoración. 4. Movimiento y mantenimiento de una postura adecuada. La dinámica del cuerpo define el grado de independencia de cada persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Los diferentes grados de limitación del movimiento, además de disminuir el nivel de independencia, pueden provocar alteraciones significativas sobre la salud. 5. Descansar y dormir. El sueño y el descanso son necesidades básicas de nuestro organismo, que favorecen una adecuada adaptación de la persona a las actividades que realiza durante todo el día. 6. Seleccionar vestimenta adecuada, vestirse y desvestirse. La elección de la ropa adecuada para las circunstancias ambientales del entorno indica el grado de independencia del paciente en este campo. 7. Mantener la temperatura corporal. Aunque la temperatura corporal puede variar en función de una serie de factores externos e internos, el organismo debe siempre ser capaz de mantenerse entre los 36 grados y medio y los 37 grados centígrados, independientemente del entorno ambiental en que se encuentre. 8. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. Mantener una higiene corporal es un indicador indirecto del estado de salud del paciente, fundamentalmente relacionado con su grado de independencia. En esta necesidad también se tendrá en cuenta la integridad de la piel y las mucosas. 9. Evitar los peligros del entorno. Determina la capacidad del paciente para reconocer los peligros y riesgos asociados al entorno, con el fin de evitar sufrir un accidente relacionado con estos peligros. Comunicación y relación con los demás. Se tendrá en cuenta la capacidad del paciente para expresar emociones, necesidades, miedos y opiniones. Las enfermeras debemos prestar especial interés a la esfera social del paciente. 11. Valores y creencias. Las decisiones personales y la adaptación personal a la enfermedad están influenciadas en muchos casos por los valores, creencias o religiones de cada paciente. 12. La autorrealización. Las personas tendemos a sentirnos útiles o autorrealizados cuando desarrollamos una labor relacionada con la productividad y el reconocimiento social. 13. Entretenimiento y ocio. El entretenimiento favorece la salud física y psicológica de las personas. 14. Aprendizaje. La educación sobre cuestiones sanitarias mejora la capacidad de la persona para prevenir y adaptarse a la enfermedad.